El semáforo del COVID avanzará el día 15 al nivel 3, una decisión que el gobierno de La Rioja ha tomado hoy, mejorando incluso las perspectivas de los más optimistas. Con la UCI al 70%, un 40% por COVID, pocos apostaban porque se suavizasen las medidas de prevención, si bien tan solo se traduce en un aumento de los aforos interiores de los bares del 30 al 50%. Pero encierra bastante simbolismo, sí, el de la confianza del gobierno en la ciudadanía. Sin duda es un guiño a todos aquellos que reclamaban madurez para gestionar el problema con el menor intervencionismo posible de las administraciones. Tenemos todos una magnífica oportunidad de demostrar al gobierno que no se ha equivocado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pensábamos que el nivel 4 había llegado hace 2 semanas para quedarse, porque en realidad iba a ser muy difícil cumplir el requisito de una UCI con menos del 25% de ocupación. Pero hemos avanzado un paso, ojalá sea el primero de muchos, María. Así es, Óscar, muy buenas noches. Con el nivel 3 sí que se pone ya muy alto el listón para pasar al 2 en el sistema semafórico, porque las exigencias son ya muy altas. Esta mañana la consejera de Salud, Sara Alba, informaba a los riojanos de la decisión del Gobierno. El Consejo de Gobierno ha acordado que a partir de las 0 horas del lunes 15 de marzo, la Comunidad Autónoma de La Rioja se sitúe en el nivel 3. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de mecenazgo de La Rioja, que constituye un texto normativo completo que fomenta el mecenazgo como vía para estimular la participación privada en financiación de actividades socialmente relevantes y también que persiguen el interés general. Se trata de la primera ley de estas características que se elabora aquí en La Rioja. Ingresa en prisión el acusado de apuñalar a su exnovia en Logroño el pasado domingo. La juez del juzgado de violencia sobre la mujer le acusa de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. Y atentos a esto, hace un año que el Gobierno de La Rioja decidía cerrar las aulas ante el aumento de casos que se estaban registrando en la comunidad. La Rioja fue, junto con Madrid, las primeras que decidieron tomar estas medidas. Lo que iba a durar tan solo 15 días se prolongó durante meses. Una empresa riojana diseña una suela que es capaz de ejercer de barrera protectora frente al coronavirus. Lo ha llevado a cabo Cauchos Arnedo y el primer zapato con esta suela ya está en el mercado. Precisamente ha sido otra empresa arnedana la que lo ha incorporado. Y les contaremos también que el Ayuntamiento de Logroño ha aprobado en su sesión de este miércoles en Junta de Gobierno Local la licitación de una asistencia técnica para poner en marcha el proceso para la revisión del Plan General Municipal, un contrato que contempla un gasto de 562.000 euros en las próximas 5 anualidades. Y en deportes, Unai Medina, lateral vizcaíno llegado a la Unión Deportiva Logroñés procedente del Sporting de Gijón, ha comparecido en rueda de prensa esta mañana para explicar cuáles son sus sensaciones de cara a la recta final de la temporada. El jugador confía en el equipo y augura próximas victorias para el equipo. Bueno, pues eso esperamos de la Unión Deportiva Logroñés, victorias pues a partir de ya, las próximas, enseguida. Las sensaciones son importantes para el futuro en trabajo de los equipos, así que ojalá tenga razón Unai Medina con las suyas y nos lleven a las victorias para salvarnos del descenso, para mantener la categoría. Mucho se habla del futuro del mundo rural, pero mucha es todavía la incertidumbre. Dentro de apenas 20 días se van a cumplir 2 años de una de las acciones de mayor proyección mediática impulsadas desde el mundo rural. Aquella marcha que llenó Madrid de tractores y de gritos de auxilio de la España interior, esa que puso sus problemas en ese momento en el centro del debate político. Hoy nos acompaña en Punto de Encuentro la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural,
Territorio y Población de La Rioja, Eva Hita. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Aquello fue un hito, lo del 31 de marzo del año 2019. Lo que no sé es si ha servido para algo o quedó simplemente como algo épico que sí que consiguieron los hombres y mujeres del mundo interior. Bueno, a ver, realmente en aquel momento el sector, como en cualquier momento, tenía y tiene todo el derecho de reivindicar sus intereses. Yo creo que las reivindicaciones tienen su sentido, y además yo lo que sí quiero poner ahora encima de la mesa de manifiesto es que el sector agroalimentario una vez más ha vuelto a reivindicarse y a mostrarse como un auténtico sector esencial. Visto el año que acaba de pasar, hemos sufrido una terrible pandemia donde todos los sectores han sufrido terribles pérdidas. Bueno, esta pandemia lo peor que nos ha traído han sido las vidas perdidas, eso desde luego, pero bueno, luego también ha habido pues muchos problemas, muchos negocios cerrados, pero lo que quiero decir con esto es que el sector agroalimentario se ha reivindicado como un sector esencial. Yo aquí quiero poner de manifiesto nuestro agradecimiento a esos hombres y mujeres del campo que han sido los auténticos garantes del suministro alimentario en nuestras mesas, y bueno, pues efectivamente esas reivindicaciones ahí están y son absolutamente justas. Nosotros como administración, nuestra obligación es estar aquí para defender y apoyar sus intereses y desde luego que así lo haremos. Sí, porque posiblemente muchos desde sus ciudades, incluso más grandes que Logroño, lógicamente desde las capitales, las grandes urbes, no son conscientes de que durante ese año, durante ese periodo de confinamiento tan duro en el que desde marzo hasta mayo estuvimos sometidos los españoles por una necesidad sanitaria, en el campo se trabajaba para abastecer los mercados y a las familias de alimentos. O sea, corrían también sus riesgos. Efectivamente, así es. En el campo se trabajaba y se trabajaba muy bien, se trabajaba con muchísima responsabilidad. Y desde luego nosotros, por ejemplo, tenemos yo quiero comentar y poner de manifiesto, así se lo traslado permanentemente al sector, porque bueno, mantenemos reuniones continuamente con el sector, con las organizaciones profesionales agrarias, siempre les traslado este agradecimiento. Y por ejemplo, dices que se trabajaba pues eso, asumiendo unos riesgos cuando todo estaba como estaba, la situación tan terrible, fruto del diálogo y de ese trabajo coordinado de la administración con el sector, se consiguió abordar unas campañas agrarias seguras. Aquí en La Rioja, bueno, pues nos pusimos a trabajar en colaboración con las organizaciones profesionales agrarias, con los sindicatos, con delegación del gobierno, y articulamos un procedimiento, una forma de trabajar que fue un poco pues el punto de partida, dijéramos, de ese proyecto innovador en dinamización rural que es La Rioja Próxima. Articulamos a través de esa cogobernanza con los sectores, con el medio rural, unos procedimientos y unas formas de trabajar que han conseguido que la campaña, la inicial, que fue la espergura, que es la que ahora enseguida nos volveremos a enfrentar, y luego las campañas de la recolección de la fruta de pepita y luego, por supuesto, la vendimia, han sido unas campañas que han transcurrido de una manera absolutamente segura, absolutamente responsable por parte de todos los empleadores y todos los trabajadores del campo. Esto también a ellos les ha supuesto pues unos costes adicionales en cuanto al tema de los alojamientos que tenían que proporcionar, con unas medidas mucho más restrictivas que en otras campañas, todos los EPI, y bueno, como digo, en las reuniones que hemos ido manteniendo a lo largo de toda la pandemia, el ministro Planas con el ministro Illa entonces y los consejeros de Salud y Agricultura, para hacer un seguimiento de estas campañas, si estaban siendo seguras o no, tengo que comentar con profundo orgullo y satisfacción y agradecimiento al sector que han sido un caso de éxito a nivel nacional. O sea, en La Rioja hemos tenido tan solo 35 casos positivos en toda la vendimia. Bueno, en toda la vendimia no, en todas las campañas, como les decía, la fruta de pepita y la fruta de hueso y la vendimia, solo 35 positivos que fueron localizados inmediatamente, aislados, y no ha habido que lamentar ningún problema. Esos casos al principio se temía de que podía haber muchísimos más, o sea, había imágenes que incluso realmente se grabaron imágenes, se tomaron por periódicos, por cámaras de televisión, que de alguna manera
parecía que podían esperarse mayor número de contagios en la estación de autobuses, por ejemplo, en las proximidades. Sin embargo, no fue así. ¿A qué cree que fue debido? ¿O hubo un exceso de alarmismo previo? No, bueno, yo creo que aquí lo que ha habido ha sido una absoluta responsabilidad por parte del Gobierno, esto sí que lo tengo que decir. Desde el Gobierno, a través de la Consejería de Servicios Sociales, se han intensificado los esfuerzos con los convenios que ya existían con los ayuntamientos, se han duplicado las subvenciones, en algunos casos triplicado, y con todo ese trabajo coordinado al que te hacía referencia al principio, se ha conseguido, bueno, pues habilitar una serie de medidas. Se habilitaron los albergues aquí en Logroño, en Nájera, en Alfaro, bueno, y el Gobierno también adquirió un montón de, creo que fueron 300 somieres y colchones. Hubo un trabajo muy coordinado y un trabajo muy intenso para conseguir proporcionar a estas personas que vienen en busca de trabajo y que no tienen dónde alojarse, pues un alojamiento seguro y que no supusiera una fuente de contagio y que tuviéramos que lamentar más casos. Como te digo, las campañas agrarias transcurrieron con total seguridad, tan solo 35 casos positivos que fueron rápidamente localizados, aislados, perimetrados, y la verdad es que un éxito en ese sentido. Me imagino efectivamente que hubo mucho contacto, mucha conversación con organizaciones agrarias, ¿no? Fundamental posiblemente en ese objetivo. ¿Qué tal son las relaciones de su departamento con las organizaciones agrarias? Normalmente, no voy a decir que sean hostiles, pero son muy exigentes en el día a día, ¿no? Hostiles en absoluto, o sea, son exigentes, pero es que realmente esa es su función, eso es lo que ellos tienen que hacer. Ellos tienen que ser exigentes, ellos están en su pleno derecho de defender sus intereses, pero por parte del Gobierno, yo de hecho cuando llegué a la consejería, tanto yo misma como mi equipo, lo que tuvimos muy claro era que no podíamos trabajar de espaldas al sector y que para nosotros era una absoluta prioridad el establecer ese diálogo. Pero yo se lo dije a ellos, les dije, o sea, yo quiero reunirme mucho con vosotros, quiero escucharos y no quiero que sea una cuestión de mero postureo. O sea, es que tenemos que hablar las cosas y tenemos que tratarlo, pero bueno, la relación no es para nada hostil. Ellos están en su derecho y en su función de defender sus intereses y nosotros estamos en la función de administrar los fondos públicos y por supuesto también de atender sus demandas, y así lo hacemos. Quiero decir, cuando tenemos alguna reunión en Madrid, ya sea un consejo consultivo o una conferencia sectorial en el Ministerio de Agricultura, nosotros previamente nos reunimos con el sector y yo lo que hago es recabar sus opiniones y esas posturas, también con el criterio de los técnicos y de mi equipo, son las que trasladamos al Ministerio. Yo veo que la relación es cordial, con las normales puntos de vista distintos, pero vamos, bien, no hay ningún problema. Uno de los asuntos que siempre generan tiras y aflojas entre las OPAs y los gobiernos es la PAC. Nunca satisface del todo a las organizaciones agrarias. Ahora hay una PAC que tenía que haber entrado en vigor en el año 2021, pero se aplaza hasta el año 2023 por todos los asuntos de pandemia. En esa transición, ¿cree que va a haber cierta paz, entendimiento, comprensión entre las organizaciones y las administraciones públicas? Sí, nosotros aquí, como te decía, nosotros aquí pues, nos reunimos, hablamos y yo creo que estamos bastante de acuerdo, quiero decir, o sea, desde el Gobierno de La Rioja, las posiciones que trasladamos a las conferencias sectoriales o a los consultivos de la PAC, pues es la defensa del modelo de agricultura profesional y agricultura familiar, el apoyo a la rentabilidad de las explotaciones, el apoyo a la ganadería extensiva como una actividad esencial, la introducción del eje de género en las políticas agrícolas, el relevo generacional. Quiero decir, son cuestiones en las que estamos bastante de acuerdo. Quizá se pueden producir a lo mejor más disenso, quizá entre comunidades autónomas que defendemos un modelo de agricultura distinto. O por ejemplo con el tema del vino, comunidades autónomas que defienden un modelo de viticultura distinto, pero entre los que estamos aquí
Defendemos pues eso, la agricultura profesional y familiar, la viticultura de calidad y este tipo de cuestiones que te comentaba, y bueno, pues siempre hay distintas opiniones, pero bueno, nosotros lo que tratamos es de debatirlo con las organizaciones y de intentar articular lo máximo posible una postura consensuada. En su respuesta ha introducido dos asuntos que evidentemente llevábamos idea de afrontar en esta entrevista: el tema de la mujer y el tema del vino. El primero, el de la mujer, se reivindica el papel de la mujer en el campo, en las labores agrarias. ¿Todavía lo suficientemente no reconocido? Pues todavía lo suficientemente no reconocido, y ese es un reto que tenemos importante y que la nueva PAC es uno de los ejes que afortunadamente establece como prioritarios, ¿no? El reivindicar el papel de la mujer en el mundo rural. La mujer realmente es la asentadora de población en el mundo rural. Luego también la mujer en el campo es la que introduce mayoritariamente la innovación. Entonces, desde luego, es fundamental reivindicar este papel, y afortunadamente en el nuevo plan estratégico de la PAC el eje de género es una de las líneas fundamentales. Y ahí estamos trabajando, desde luego que sí. En La Rioja, ¿cómo nos encontramos en ese aspecto? Bueno, en La Rioja tenemos todavía mucho camino que recorrer. Tenemos mucho camino que recorrer para conseguir que la mujer tenga pues esa visibilidad y ese reconocimiento en el campo. Tenemos también mucho que trabajar en el tema de la titularidad compartida, en el caso de mujeres que trabajan en las explotaciones de sus parejas y que realmente hacen un trabajo importante, pues que sean reconocidas y que puedan tener acceso a los mismos derechos que sus cónyuges. Y como digo, es un camino en el que tenemos que avanzar, pero bueno, ahí estamos. Claro, evidentemente hay una relación muy directa entre esto y el reto demográfico, la lucha contra el reto demográfico, el asentamiento de familias en el medio rural. Desde el Gobierno de La Rioja, desde su departamento, ¿qué bonificaciones hay, qué incentivos hay para el asentamiento de familias en el medio rural, en los pueblos? El reto demográfico, como tú muy bien decías, es una competencia que tenemos nosotros adscrita a nuestra consejería, pero es una competencia que es absolutamente transversal a todas las áreas de gobierno, y de hecho así lo estamos haciendo, así lo estamos trabajando. Como sabrás, recientemente, a final de año, recientemente no, fue en diciembre, se presentó la Estrategia Regional de Reto Demográfico, que es un trabajo de cuya redacción se ha encargado la Universidad de La Rioja, con la colaboración de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico, y que establece un poco esa hoja de ruta sobre el que trabajar. Esta estrategia está ahora mismo en manos de la Comisión Interdepartamental del Gobierno de La Rioja, que está integrado pues te diría que creo que son 25 direcciones generales de todo el Gobierno, no solamente, por supuesto, están las direcciones generales de la consejería de la que soy titular, pero hay otras muchísimas, y todas esas medidas, esas propuestas son las que actualmente están analizándose y que, que serán las que tendrán que ir implementándose. Cada una de las consejerías, conforme a sus presupuestos y a sus posibilidades, serán las que tendrán que implementarse. Y bueno, nosotros también, esta parte de reto demográfico también se aborda desde el diseño de la nueva PAC, en los planes de desarrollo rural. Como te decía, son muchas cuestiones que tienen que ver con el asentamiento de población en el mundo rural, desde la incorporación de jóvenes, la incorporación de mujer, y bueno, son una serie de medidas que estamos ahora mismo en fase de valoración para ir implementando. El reto de frenar la fuga de personas, de habitantes del medio rural es enorme, pero ¿usted ve posibilidades reales de salvar esa España vacía por la que clamaban hace 2 años los agricultores y ganaderos en Madrid? Yo creo que aquí tenemos que ser realistas, y aquí no nos tenemos que engañar, y no tenemos que ver encima de la mesa que el problema de la despoblación no es un problema coyuntural, no es una cuestión que viene de ayer ni de antes de ayer. Esto es fruto de un modelo de desarrollo totalmente centralizado que viene de 50, 70 años atrás. Entonces, lo que no podemos hacer es tratar de revertir este fenómeno
en un año ni en dos. Lo que sí tenemos que hacer es ir poniendo todos los mimbres para conseguir la igualdad de oportunidades en el mundo rural que en el mundo urbano. Tenemos también que cambiar un poco el paradigma. No tenemos que hablar en un tono peyorativo, negativo, de la España vaciada. No hay España vaciada, donde hay personas no hay vacío. Lo que sí tenemos que hacer las administraciones es poner todos los recursos a disposición de esos territorios para que cualquier persona, viva donde viva, viva en una ciudad o viva en un pueblo, pueda desarrollar un proyecto de vida, y un proyecto de vida pues eso, integral. Entonces ahí estamos trabajando, tenemos muchos temas en los que trabajar y ya estamos trabajando, como tú decías, en temas de medidas fiscales, en temas de infraestructura, en temas de digitalización, en temas de patrimonio, de educación, de sanidad, bueno, pues de agricultura, de desarrollo rural, y ahí estamos trabajando. Desde la gran ciudad no hay conciencia de lo que se perdería si se debilita el medio rural y de lo que se puede ganar si se le fortalece. Hay una visión, no sé si peyorativa, como decía usted antes, hacia el mundo rural desde la ciudad. Bueno, quizá yo creo que precisamente esta pandemia, este horror de situación que hemos vivido, quizá desde este punto de vista ha podido traer algo, vamos a decir, bueno, entre comillas, y que me explicaré. Yo creo que el mundo rural en este momento de pandemia se ha reivindicado como una zona, un lugar seguro donde vivir. Y precisamente pues eso, pues por esos espacios abiertos, por esa disponibilidad de más territorio. Yo creo que ha habido incluso algunos casos, pues bueno, lo estamos viendo en la televisión continuamente, ¿no? Pues familias que han decidido pues iniciar un nuevo periodo de vida en el mundo rural. Yo creo que tenemos que aprovechar un poco este tirón y tratar de trabajar, si cabe, con más ahínco para conseguir, como te decía, eso, la igualdad de oportunidades para cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto de vida, sea en el campo o sea en la ciudad. Hablaba usted antes también de La Rioja Próxima, es una experiencia piloto, es un proyecto que se presentó hace ya unos meses. ¿Cuáles son los ejes del mismo y cómo está siendo su progreso, su aplicación? Esto es decías que es un proyecto, bueno, realmente ya no es un proyecto, ya es una realidad. Es una realidad. La Rioja Próxima es un sistema totalmente innovador y pionero de dinamización rural con un enfoque participativo. Nosotros entendimos en su momento, esto surge un poco pues, cuando surge la pandemia y empezamos a vislumbrar un poco cómo podría ser esa primera fase de desescalada tras la primera ola, y entonces decidimos, fue ese germen, ahí fue donde surge La Rioja Próxima, y lo que decidimos es trabajar, o sea, no se pueden tomar decisiones en el mundo rural sin contar con la opinión de la gente que vive en el territorio. Entonces, La Rioja Próxima está integrado por unos comités que están integrados pues, por personas de distintos ámbitos, personas del ámbito de la salud, están ubicados en las 12 zonas básicas de salud, y están integrados pues, personas que tienen que ver con el ámbito de la salud, de la educación, de los servicios sociales, de los tejidos económicos, y que desde esa visión multidisciplinar hacen un poco de antena de detección de los problemas que pueden ocurrir en cada momento en el mundo rural, y también hacen esa labor luego de volcado de esas soluciones. Entonces, la verdad es que uno de los primeros casos que se hicieron fue esa labor de desescalada en el mundo rural y, por supuesto, lo que te comentaba al principio de las campañas agrarias. Sigue su curso. Cada uno de los comités están liderados por un técnico en desescalada, que están pues, dirigidos por un coordinador, y van manteniendo su trabajo y, bueno, pues como te digo, para abordar distintas problemáticas de distintas vertientes, pero siempre desde ese enfoque participativo y de cogobernanza con la gente que vive en los territorios. Podríamos decir que se trata de un órgano también transversal, porque de alguna manera sin una buena sanidad, sin una buena educación en el medio rural, sería muy difícil convencer a las familias o bien de que no se vayan, o bien de atraer nuevos habitantes a los pueblos. Así es totalmente transversal, y aborda, como te decía, un montón de ámbitos distintos,
y también hace partícipes a la gente que vive en los territorios y hace un poco ese nexo de unión. Queremos que La Rioja Próxima sea ese nexo de unión entre el mundo rural y el gobierno, pues para tratar de canalizar, de recibir todas esas necesidades y de canalizar todas las soluciones. Uno de los asuntos que ahora se ha puesto sobre la mesa en las últimas semanas es el problema del lobo. Me imagino, no sé si será una de las materias que se abordan en esas reuniones de esos comités, pero me imagino que en este momento es uno de esos asuntos que tiene más enfadados a los ganaderos de la comunidad, y además ha generado ciertas tensiones dentro del gobierno de La Rioja, porque su departamento defiende a los ganaderos y el departamento de transición ecológica defiende la pervivencia y la subsistencia del lobo. ¿Estamos cerca de ver un punto de encuentro entre los dos departamentos? ¿Cómo lo ve? Es que a ver, vamos, y aquí te soy absolutamente rotunda y contundente. No hay nada de desencuentro en el gobierno de La Rioja, en absoluto, no hay nada de desencuentro. Desde el gobierno de La Rioja hemos entendido desde el principio que hay dos cuestiones que tenemos que abordar de una forma absolutamente responsable y contundente, que son el mantenimiento de la ganadería extensiva como una actividad fundamental en La Rioja, por muchos motivos, pues por todo lo que tiene que ver con una actividad económica importante en La Rioja, por todo lo que tiene que ver con su relación directa con el reto demográfico y con el asentamiento de población en el mundo rural, y luego también por su vertiente medioambiental, por su influencia en el mantenimiento de los pastos y toda esa labor que hace el ganado en el monte. Eso está clarísimo, que el gobierno de La Rioja, y en este caso es una competencia que me corresponde a mí como titular de la Consejería de Agricultura y Ganadería, es la defensa de la actividad de la ganadería extensiva. Y también hemos entendido que tenemos también que proteger la biodiversidad. Hemos entendido, y así lo hemos trasladado a los sectores, a ambos sectores, al sector ganadero y a los sectores ambientalistas, que no son actividades incompatibles. Yo creo que además en La Rioja, y de verdad lo digo con toda la humildad, creo que hemos dado un ejemplo de corresponsabilidad en este sentido, porque lo que hemos hecho ha sido no solo no enfrentarnos a ambas consejerías, sino entender que cada uno defendemos unos intereses que son absolutamente lícitos y necesarios, y lo que hemos hecho ha sido cogernos de la mano y caminar hacia adelante. Y te puedo comentar que hemos sido la única comunidad autónoma que hemos dado un paso adelante, hemos avanzado hacia adelante, hemos convocado la mesa de la ganadería extensiva y el lobo, y hemos utilizado la figura de un mediador, que son la Fundación Entre Tantos, que son una gente que tiene muchísima experiencia en la resolución de conflictos de este tipo, que goza de muchísimo prestigio tanto en el sector ganadero como en el sector ambientalista, y estamos trabajando encantados. Yo, de hecho, tuvimos el otro día la reunión que tuvimos hace, pues no sé si un par de semanas, donde les planteamos a ambos sectores cuál era nuestra forma o nuestra intención de trabajar en este sentido, y la verdad es que al final de la reunión les agradecí personalmente a todos y cada uno de los presentes, sobre todo a los que más conozco, que son los que vienen de mi parte, ¿no?, las organizaciones profesionales agrarias y la Asociación de Ganaderos de las Siete Villas. Les agradecí su tono, vamos a decir que conciliador y constructivo. Entonces, ahora tenemos que sentarnos a hablar con estos mediadores. Cada uno de las partes tienen que poner encima sus problemáticas, tienen también que poner encima sus propuestas, y tenemos que decidir entre todos qué hacemos, qué medidas son las que se habilitan y cómo vamos a funcionar. Pero bueno, yo creo que esto ha sido pues una situación para poder hacer de la necesidad virtud y decir, oye, vamos a aprovechar esta coyuntura, o sea, esta inclusión del lobo en el catálogo de especies con especial protección, y vamos a construir, porque realmente hasta ahora el lobo era especie cinegética, y el problema de los ataques a la ganadería extensiva vienen de muchísimos años atrás, no es de ayer. Entonces, vamos a ver, solo de La Rioja. Efectivamente. Entonces, yo creo que es una oportunidad para poder trabajar de una manera coordinada y hacia adelante. No es de ayer ni es solamente de La Rioja, es un problema que también está pues causando preocupación desde hace muchos años en otras comunidades autónomas, muchas de ellas limítrofes a La Rioja, con la misma problemática, evidentemente. Sí. Y de infraestructuras, ¿cómo andamos en el mundo, en el campo riojano?
toda la cuestión de riegos, bueno, de tecnología. Sí. Implementación de tecnología para medir campos. Bueno, nosotros, por ejemplo, lo que me comentabas en cuestión de riegos, bueno, pues en este año, en el presupuesto para infraestructuras agrarias, en el tema de regadíos ha habido un crecimiento, un incremento muy importante en el presupuesto. Si no recuerdo mal, no tengo ahora mismo el dato, pero creo que son pues unos 7,7 millones de euros destinados a este fin. Y bueno, pues también en este sentido entendemos que es fundamental la tecnología, la innovación, la sostenibilidad. Al fin y al cabo, los regadíos no dejan de ser unos sistemas para gestionar de forma eficiente un recurso tan preciado como es el agua. Y bueno, en este sentido, bueno, pues también hemos estado, ya lo anunciamos en su momento, en el marco de los proyectos estos del mecanismo de recuperación y resiliencia, también tuvimos ya en su momento una reunión con el ministro Planas, en el que bueno, llevamos desde aquí, desde La Rioja, una propuesta pues para aprovechar estos fondos y destinarlos a regadíos, que bueno, pues que ahí seguimos peleando y vamos a seguir peleando. Es que muchas veces que se habla del campo como si fuera algo atrasado y es todo lo contrario. El campo cada vez se ha modernizado más y estamos hablando, por ejemplo, en este momento de controles telemáticos de las explotaciones. Hay unas monitorizaciones de las explotaciones en los que La Rioja, por ejemplo, es una de las más punteras de España. Sí, así es, así es. Efectivamente es lo que dices. El campo, por supuesto que cada vez está apostando más por la tecnificación, por la digitalización, por la modernización. Desde luego tenemos que seguir avanzando por ahí. Nosotros en este sentido, en el presupuesto también de investigación, pues incrementamos también, creo que es alrededor de un 11% el presupuesto de investigación y de innovación. De hecho también queremos hacer, de hecho ya está previsto en los presupuestos y estamos ahora mismo en fase de definir. Vamos a crear una oficina de transferencia de resultados de investigación. Creemos que es importante trabajar para conseguir, primero hay que saber entender muy bien cuáles son las necesidades del sector. Tenemos que canalizarla hacia nuestros centros de investigación. Por ejemplo, en el sector en el mundo de la viticultura, pues tenemos el ICVV, que es uno de los centros punteros tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y entonces, bueno, queremos reforzar un poco esa figura de ese nexo entre el sector, escuchar al sector para entender qué es lo que necesita y enfocar nuestra actividad investigadora ahí, a lo que necesite, y luego toda la investigación que se hace, se hacen unos proyectos súper interesantes y unos proyectos pues, muy importantes, tanto a nivel financiados nacionalmente como proyectos europeos. Luego también todo ese conocimiento es fundamental canalizarlo y transferirlo al sector. Entonces, por supuesto que sí, hay que avanzar mucho y bueno, y ahí estamos. No hemos hablado mucho de vino, la verdad. En una comunidad como esta de La Rioja se puede y se debe hablar más de vino, pero había un asunto que preocupaba muchísimo, evidentemente, a la exportación de nuestro producto estrella de nuestra comunidad, que eran los aranceles. Ahora tenemos una buena noticia desde Estados Unidos, 4 meses de suspensión. No sé si serán suficientes para los objetivos que evidentemente tienen nuestras bodegas, nuestros productores, pero no sé si usted es optimista y ve más allá de esos 4 meses la posibilidad de que esos aranceles se eliminen de forma definitiva. Yo creo que es un buen punto de partida, es una buena señal el hecho de que la administración Biden haya decidido, pues eso, suspender los aranceles a la exportación de estos alimentos. Y bueno, es este parón de 4 meses para que la Unión Europea y la Administración estadounidense negocien. Yo creo que es un buen punto de partida y yo soy optimista. También oía y leía al ministro Planas en este sentido, que también lo es. Vamos a ver si es así. Usted está pendiente en las competencias de vivienda. En el medio rural me imagino que tendrá mucha más importancia y relevancia que en el mundo urbano, aunque para cada uno evidentemente lo suyo. ¿Hay algún tipo de incentivo en el medio rural a la vivienda? Mira, nosotros en este sentido, como te decía antes,
dentro un poco de esa transversalidad de reto demográfico con todas las áreas del Gobierno, lógicamente una de ellas y muy fundamental, muy importante, es la vivienda. Cuando hemos llegado nosotros al Gobierno, pues nos hemos encontrado con un parque público de vivienda prácticamente inexistente. Te digo prácticamente inexistente porque bueno, eran 38 viviendas las que formaban parte de la propiedad de la Dirección General de Vivienda, muchas de ellas en una situación, vamos, prácticamente de inhabitabilidad. Nosotros nos hemos puesto en marcha en este sentido y para nosotros una de las prioridades es la creación del parque público de vivienda. Y desde luego nos estamos enfocando de una manera importante a esa creación del parque público de vivienda en el mundo rural, para precisamente poder facilitar el asentamiento de población en el mundo rural y contribuir al reto demográfico, desde luego que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, consejera de Agricultura. Bueno, es que son muchos epígrafes los de su consejería. Sí. Agricultura y ganadería son los más habituales, pero añadió a las competencias el reto demográfico, que es uno de los más importantes, desde luego enorme. Si lo conseguimos será un éxito no solo del Gobierno, sino de toda la sociedad, porque creo que todos nos habremos concienciado de lo importante que es, mantener vivo nuestro medio rural en La Rioja. Muchísimas gracias, Evaíta, por su presencia en nuestro programa en las 7 en Punto de Encuentro. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Ojalá dentro de poco tengamos mejores noticias todavía más sobre el campo y sobre ese reto demográfico y social. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias.